Hola a todos, bienvenidos. Esta es una nueva clase del Radio Club Trelew, Lima Uniform 1 Whisky Papa. Este es el curso para aspirantes a radioaficionados. El espacio es teoría, técnica, propagación y antenas. Mi nombre es Raúl Muñoz, titular de la Lima Uniform 1 Whisky Golf Oscar, el instructor de este espacio. Llegamos a la clase número 9. Esta es la última clase de técnica. Como dice la canción, todo tiene un final, todo termina. Así que bueno, vamos a encarar esta última clase viendo los siguientes temas. Líneas de transmisión balanceadas, vamos a ver qué es una línea de transmisión balanceadas, líneas de transmisión desbalanceadas, el transmatch, los balunes, la ionosfera, es importante tener en cuenta este punto, la propagación radioeléctrica, las unidades S, el código RST. Así que bueno, arranquemos. Vamos a arrancar con las líneas de transmisión balanceadas. ¿De qué se trata esto? ¿De qué me está hablando cuando habla de... Primero, ¿qué es una línea de transmisión? Una línea de transmisión es el coaxil que nos está llevando, o ese cable que tenemos conectado en la salida del transmisor y que nos permite conectarnos y enviar toda nuestra potencia hacia la antena, hacia nuestra antena de transmisión, tema que tratamos anteriormente. Y acá habla de una línea de transmisión en particular que es la línea balanceada. Ya vamos a ver de qué se trata. En principio podemos decir que hay distintos tipos de línea de transmisión. Acá tenemos un tipo de transmisión que se llama líneas de pares, donde acá tenemos pares que están enredados entre sí, como por ejemplo los pares telefónicos, los cables que llevan la infinita cantidad de abonados telefónicos, el cable coaxial, uno de los cables más conocidos que se usa en televisión y también en comunicaciones, dependiendo del uso es su impedancia característica, el cable tipo microcinta, donde también la línea de transmisión termina siendo una pista en un circuito impreso, como pasa con nuestros celulares. Nuestros celulares tienen antenitas que están armadas dentro de unos circuitos impresos, y después están las guías de ondas que son como caños, donde la onda lo atraviesa y se va guiando, transportándose a través del medio del espacio que tiene esta guía. Las líneas de transmisión se clasifican generalmente como balanceadas o desbalanceadas. Acá tenemos, por ejemplo de lo que son los tipos de líneas. Acá tenemos, estas líneas son líneas balanceadas. Son dos cables, dos alambres que viajan paralelos entre sí, una cierta cantidad de longitud. Acá tenemos el famoso cable chato, que alguno capaz que se acuerda, se utilizaba en la línea de transmisión de recepción, para conectar la televisión a nuestra antena. Después la clásica línea de pares donde se entrelazan entre sí, y después tenemos una opción más que son los dos pares apantallados con una malla. Todos estos son ejemplos de líneas de transmisión balanceadas. Entonces, con líneas balanceadas de dos cables, ambos conductores llevan una corriente. Un conductor lleva la señal y el otro es el retorno. O sea que la corriente va por acá, por ejemplo, va hacia la antena y vuelve nuevamente por el otro lado. Así es como funciona la línea balanceada. De la misma forma que el cable que alimenta nuestro velador, por ejemplo, como para tener una idea. Nada más que, bueno, nuestro velador está funcionando a 50 Hz y nosotros vamos a trabajar a frecuencias mucho más elevadas. Acá tenemos básicamente una representación de lo que es la línea balanceada. La corriente va a viajar en un sentido a través de uno de los alambres que constituyen ese cable, va a ir hacia la carga, que es la antena o lo que sea que esté conectado del otro lado, y va a volver por el otro cable. Pero básicamente son dos cables que viajan paralelos entre sí. Las líneas abiertas son líneas de transmisión balanceadas, y acá me voy a detener en un pequeño aspecto. Estas líneas tienen algo que se llama impedancia característica. Esa impedancia característica, por ejemplo, para estas líneas, las líneas de televisión, no sé si se acuerdan, esa línea de cinta negra que venía, bueno, por ahí a veces venían transparentes, que eso depende del fabricante, pero tenían una impedancia característica de 300 ohms. ¿Por qué? Porque lo que se utilizaba en los televisores antiguos eran dipolos plegados, recordemos la clase anterior, y los dipolos plegados, ¿qué impedancia tenían en el punto de alimentación? 300 ohms. Entonces esta línea estaba hecha justamente para eso.
Cuando vinieron los nuevos televisores que no tenían más entrada de 300 ohms, había que colocarle una pequeña cajita para que cambiara esto a una línea coaxil de entrada que tenían ya los nuevos televisores. Todavía no estamos hablando ni siquiera de los LCD, ni LED, ni nada por el estilo. Las líneas de transmisión desbalanceadas, ¿cuáles son? Los coaxiales, por ejemplo, son líneas de transmisión desbalanceadas. Acá tenemos el ejemplo de un coaxial, tenemos una cubierta plástica exterior, que es el que lo aísla de todo. Tenemos un conductor externo trenzado, que es un alambre de cobre trenzado. Tenemos un dieléctrico, esto es un aislante, y un conductor central. El conductor central está aislado del conductor externo a través del dieléctrico aislante. Importante el concepto del cable coaxil. Así como el cable paralelo, ninguno de estos dos tienen que ser modificados físicamente. Por ejemplo, yo pongo una instalación con un cable coaxil y me gusta llevarlo bien bonito en el marco de la ventana y lo tuerzo bien a 90 grados para que quede bien bonito. Bueno, eso es lo peor que yo puedo hacer con un cable coaxial. ¿Por qué? Coaxial o coaxil, es lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy modificando en el punto donde yo lo torcí, en ese punto estoy modificando la impedancia característica para lo que fue fabricado el cable, y a partir de ahí es cualquier cosa. Entonces, importante, no hay que modificar físicamente al cable, no hay que pisotearlo, no hay que aplastarlo, no hay que torcerlo. Fundamental, cualquier tipo de cable de cualquier línea de transmisión para equipos de comunicaciones. Este tipo de cable está compuesto entonces de un hilo conductor central de cobre rodeado por una malla de hilos de cobre, que es el cable coaxil o coaxial también llamado. Acá tenemos el ejemplo de una antena de qué tipo, dipolo. Tenemos un polo para cada lado, son dos polos, por eso es dipolo, y tenemos conectado un cable coaxil. Entonces acá tenemos las corrientes que ya habíamos hablado anteriormente, una corriente que va hacia la antena y otra corriente que vuelve de la antena. Pero acá se va a generar, por un problema de desadaptación, se va a generar una tercera corriente que yo no quiero que se produzca. Entonces, no voy a entrar más en detalles, pero en definitiva, un dipolo como este, es un tipo de carga que es balanceada, ¿sí? ¿Por qué? Porque de los dos lados tiene exactamente el mismo largo y demás. Entonces, ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y el vivo de qué lado lo conecto? ¿Y la malla de qué lado lo conecto? Así como está conectado acá, no va conectado, aunque muchas veces lo conectemos así. Después vamos a ver la particularidad. Pero en definitiva, no se puede conectar un dipolo directamente a un coaxial. ¿Por qué? Porque se va a producir una tercera corriente que yo no quiero que se produzca. Entonces acá vamos a tener un desbalance. ¿Por qué vamos a tener un desbalance? Porque esta carga es balanceada y el dipolo es desbalanceado. Básicamente, hagamos un pequeño repaso. Los tipos de cables coaxiles que más se utilizan son el RG8. Estas son las nomenclaturas de los cables, los números de identificación de código, por así decirlo, de los cables. El RG8, que tiene una impedancia característica de 50 ohms, así lo fabrican. El RG11, que tiene una impedancia característica de 50 ohms. El RG58, que tiene 50 ohms. El RG62, que tiene 93 ohms. El RG75, que tiene 75 ohms. Y bueno, podríamos agregar el RG59, que tiene 75 ohms también. No está acá en la tabla, pero bueno, ahora que me acuerdo lo voy agregando acá en la clase. Importante, importantísimo. Estos 50 ohms que vemos acá son valores de impedancia, no es resistencia eléctrica. O sea que si yo agarro un cable y digo, mirá, me vendieron un cable de 50 ohms, le voy a poner el tester a ver si tiene 50 ohms. Che, esto está roto, no tiene nada. No tiene ninguna resistencia, y no, porque lo que se está midiendo es impedancia característica y depende de cómo se comporta el cable sometido a señales de corriente alterna que varían mucho, o sea, radiofrecuencia. No podemos medirlo con un tester, en definitiva. Un cable coaxil no se puede medir con un tester, más allá de medir la continuidad, a veces se entrecortó por el medio, no. Pero la impedancia característica de un cable no se mide con un tester, fundamental. Los 50 ohms eso no lo voy a medir con un tester. El cable coaxil menos recomendado para las frecuencias altas, como por ejemplo VHF o UHF,
por sus mayores pérdidas es el RG58. Es un cable muy finito, tiene mucha cantidad de pérdidas y no es recomendable para utilizarlo en estas bandas particularmente. El cable coaxial RG58U tiene una impedancia característica de 50 ohms. Eso es fundamental para tenerlo en cuenta. Y el cable coaxial RG8U y el RG213 tienen una impedancia característica de aproximadamente 50 ohms. Me dice, bueno, pero si ya lo vimos anteriormente. Sí. Pero estos dos son los que más se utilizan en comunicación. El cable RG8U, ¿sí?, es muy parecido al RG58U. ¿Sí? Y el RG213 también es parecido. Pero, ¿qué pasa? Estos cables son más gruesos. Por lo tanto, tienen un mejor desempeño en alta frecuencia, que se traduce en menos cantidad de pérdidas. Vamos a hablar de un tema que es solamente del ámbito de los radioaficionados. Solamente del ámbito de los radioaficionados, que son los transmatch. Y por otro lado, los balones. Pero vamos a ver los transmatch. ¿Qué es un transmatch? El transmatch permite sintonizar las antenas y adaptar las impedancias entre el transmisor y la línea de transmisión. Vamos a ver de qué se trata. Un transmatch normalmente está compuesto, acá tenemos un transmatch desarmado, está compuesto por sendos capacitores adentro, grandotes, capacitores grandotes, donde fíjense que esto es un capacitor, esto es otro capacitor, y fíjense la separación que hay entre las chapas, es muy grande en este capacitor variable. ¿Y por qué es eso? Porque justamente se producen grandes cantidades de tensión en radiofrecuencia que pueden provocar arcos de chispa, y la idea es que no se produzca esto porque podemos romper el transmisor. Y por el otro lado, una bobina. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? ¿Qué es lo que hace un transmatch? Una antena, si recordamos la clase anterior, está cortada para una frecuencia determinada. Entonces yo digo, bueno, yo voy a trabajar con una antena en 7100 kHz, por ejemplo, 7,1 MHz. Listo, armo la antena, la calculo, la ajusto para 7100. En 7100 es donde menos cantidad de ROE va a tener, donde mejor va a funcionar. Pero ¿qué pasa si me quiero, de golpe estaba en Fone y quiero hacer telegrafía? Me voy a 7020, 7010, 7015, no sé, 7000. Y voy a ver que empieza a tener ROE la antena. ¿Por qué? Porque no está preparada para esa frecuencia. ¿Y qué tengo que armar? ¿Otra antena más en la misma banda para poder trabajar en telegrafía? Y por eso decía que solamente lo usan los radioaficionados. Porque en los servicios comerciales cada antena ya está ajustado a una frecuencia fija y no se pueden mover de ahí los servicios comerciales. En cambio, los radioaficionados se pueden mover por toda la banda. Pero ¿cuál es el problema de moverse por toda la banda? La antena me va a ser muy eficiente en una sola frecuencia. Después va a empezar a desmejorarse. Entonces, para mejorar eso está el transmatch. El transmatch es el gran simulador. Es el que engaña. ¿Por qué? Porque el transmatch está puesto entre la antena y el equipo de radio. La antena en ese punto no se da, no es que el transmatch le hace que la antena esté mejor. La antena va a estar como está. No sé, la única forma de modificar una antena es modificar el largo. Ya dijimos, no vamos a estar modificando el largo cada vez que cambiemos de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa y lo que hace el transmatch es acomodar valores de inductancia y de capacitancia que le faltan a esa antena para acomodarse perfectamente a la frecuencia que yo quiero transmitir. En definitiva, le dice al equipo, mirá qué hermosa antena que tenés conectada. Y el equipo dice, qué lindo, me voy a tirar mis 100 watts de potencia. Y entonces tira los 100 watts de potencia, no tiene nada de reflejada. ¿Pero por qué? Porque el transmatch se lo está morfando, entre comillas, antes de llegar a la antena. Entonces el transmatch me provoca pérdidas en el sistema y sí, básicamente me provoca pérdidas el transmatch. Después voy a dejar un enlace al final de este video de un video que también hice en ocasión de tratar exclusivamente el transmatch. A mí me parece que es muy importante porque es fundamental en una estación de radio. El transmatch en sí lo que hace es engañar al equipo para decirle, mirá qué hermosa antena que tenés, y en realidad puede ser una basofia. Les doy mi caso. Yo tengo una antena que en un momento quiso ser una G5RB
cuando llegó el momento de levantar la antena había perdido la escalerita porque me habían robado del auto una mochila donde tenía la escalerita armada, listo, no apareció más, y ya habían venido todos para levantar la torre, para poner la antena, y yo, bueno, listo, le puse un coaxil. ¿Y qué me quedó? Un dipolo inmundo de 15 metros para cada lado, que no tiene línea abierta, que tiene un cable coaxil nada más y que viene a un transmatch, y ese transmatch con ese transmatch lo estoy trabajando en muchas bandas a la vez. En definitiva, no tengo el mejor sistema irradiante, ya lo sé, casa de herrero, cuchillo de palo. Pero bueno, a veces uno tampoco tiene muchas posibilidades de colocar una antena como corresponde en su casa o en donde está viviendo, y la alternativa es un transmatch. Acá vemos básicamente un ejemplo de un tipo de transmatch. Este tipo de transmatch es transmatch tipo T, que se llama, porque si ustedes ven cómo está conectado, este es un capacitor, este es otro capacitor y esta es la bobina que está acá, ¿no? Está conectado de esta manera. Este es un conector de entrada de antena y el conector de salida. Es indistinto, ustedes lo pueden colocar o de un lado o del otro. Entonces, bueno, como vimos, esta conformación se llama tipo T porque parece una T. Este sería el palito de la T de arriba y este sería el otro palito para abajo. Este es el tipo, yo había experimentado con varios tipos de transmatch y este es el que más me gusta, el tipo T. El tipo T con bobina puesta a masa, porque ustedes fíjense que esto también me protege de algunas cosas. ¿Qué pasa con una antena? La antena es un elemento que está puesto arriba de una torre, totalmente aislado, que después baja el equipo. ¿Y qué pasa con eso? Cuando hay demasiada cantidad de electricidad en el ambiente, la antena se electriza. Toda esa corriente estática viaja a través del cable y me puede dañar el transmisor. Entonces muchas veces hay sistemas de protecciones con chisperos y demás que se colocan en el medio de la línea. La verdad que yo no confío mucho en eso porque pueden provocar desadaptaciones y demás, y no quiere decir que realmente proteja al equipo totalmente. Entonces yo creo que este sí lo protege totalmente, porque imaginemos que acá está conectada la antena. Acá en el otro lado está conectado el equipo. Entra la chispa por acá, la corriente estática, porque está viendo una terrible tormenta. Yo me olvidé de desconectar el equipo porque no estoy en mi casa. Normalmente lo correcto es que uno desconecte el equipo, la antena, cuando no lo está usando, porque uno se va de la casa y no sabe cuándo vuelve, y si no va a haber una tormenta eléctrica en el medio. Lógicamente, uno de los recaudos que tengo que tener antes de prender el equipo es verificar que la antena esté conectada, porque si no también quemo el equipo. Entonces siempre tengo que tener esos cuidados. ¿Qué pasa? La corriente estática entra por acá, se viene por el capacitor, salta la chispa de una placa a la otra, sigue la corriente estática por acá, sigue por acá, pero ¿qué pasa? Acá tengo una bobina que es un alambre que está puesto a masa, y entonces ¿qué pasa con esta masa? Esta masa hace que esa corriente vaya directamente al chasis, vaya a tierra. Entonces la corriente va a venir por acá y antes que pase de este lado se va a descargar a tierra a través de la misma bobina, que le va a ofrecer una resistencia muy baja. Conclusión, yo jamás desconecto los equipos teniendo esto, ¿no? Pero lo correcto sería que uno desconecte los equipos. Pero el transmatch también puede ser un tipo de protección en la línea, más allá que me provoca atenuaciones y demás. También un uso interesante del transmatch es que también en recepción me sirve como preselector, para preseleccionar y agregarle un filtrado más a la señal que está entrando y definirla un poquito más y lograr un poquito más de selectividad con respecto al lugar del dial donde yo estoy recibiendo. Vamos a hablar un poquito de otra cosa, que es el balún. El balún es un elemento que se utiliza para adaptar una antena dipolo con una línea de alimentación desbalanceada. Es un aparato así, es un tacho que lo habrán visto en algunas antenas. Este anillo es el que se cuelga de la torre con un hilo, con una soga. De acá parte un polo del dipolo, de acá parte el otro polo del dipolo. Y acá adentro tiene un transformador que lo que hace es cambiar de desbalanceado a balanceado. O sea, en definitiva, me adapta de una línea paralela o de un dipolo que es balanceado a una línea desbalanceada. ¿Cuál era la línea desbalanceada? El cable coaxil. Acá tenemos un conector coaxil. Entonces, un balún es un elemento que se utiliza para adaptar una antena dipolo con una línea de alimentación desbalanceada. Concepto fundamental. Básicamente quedaría de esta manera. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el dibujito de recién? Cuando hablábamos de la antena coaxil, que no se tenía que
que conectar directamente, bueno, se conecta a través de este transformador. Este transformador lo que hace es justamente desbalancear lo que ya estaba balanceado de antes para poder conectar un cable coaxial. Y acá hago una pequeña reflexión. Las líneas de transmisión balanceadas, los cables cinta y demás, tienen menos cantidad de atenuación por unidad de longitud. Atenúan menos la onda de radio. Pero ¿qué pasa? No tiene apantallamiento. Entonces, en recepción, recepcionan todo lo que está cerca. Ruido de chispas, de bujías, de auto, de lo que sea, se mete a través de ese cable. En cambio, con el cable coaxial conseguimos ese apantallamiento. El cable coaxial tiene más atenuación que una línea paralela. Pero esos son datos como para que después lo tengan en cuenta cuando vayan a armar su estación de transmisión. Y ahora vamos a entrar a otro campo terriblemente apasionante, tanto como las antenas. La ionosfera. La ionosfera es parte de la Tierra, es una parte fundamental de la Tierra, es una capa que nos cubre, que es una capa que está ionizada, es una parte de la atmósfera que está ionizada y que forma como una especie de canal donde las ondas de radio pueden rebotar en ellas y llegar hacia otro lugar, como si fuese un espejo. Tenemos ondas de radio que van a ir directamente de una antena a la otra, otras ondas de radio que van a ser de superficie, que van a viajar por la superficie de la Tierra, y otras que van a ir hacia el espacio y van a rebotar en la ionosfera. Esto es muy relativo, ¿por qué? Porque dependiendo de la longitud de onda hay algunas frecuencias que traspasan directamente la ionosfera. Si no, no sería posible la comunicación a través de satélites. Entonces, bueno, depende de la longitud de onda, se produce esta reflexión de la onda. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos una antena transmisora, la antena receptora. ¿Sí? Está el espacio entre medio de ellos y tenemos una onda que viaja por debajo por la superficie, otra onda que es la onda directa que va directamente del transmisor al receptor, en este caso las antenas se ven, y tenemos otra onda que se llama onda celeste, que es la que va hacia la capa superior de la atmósfera y se refleja a la ionosfera, ¿no? Y bueno, y tenemos ondas que se reflejan en la Tierra. Todo esto generalmente para un radioaficionado no es tan complejo, pero para alguien que tiene que poner un radioenlace, por ejemplo de telefonía, de muy alta frecuencia, todas estas cuestiones les puedo asegurar que los vuelven bastante locos. La ionosfera es un grupo de capas, en definitiva, en nuestra atmósfera, donde el aire es muy delgado y que se extiende entre unos 50 kilómetros y unos 500 kilómetros de altura. Esto es relativo, esto varía. Bajo la influencia de la radiación solar, los átomos se rompen, entre comillas, formando los iones. Lo mejor de este proceso es que esos iones pueden reflejar o doblar ondas de radio hasta una determinada longitud de onda. Cuando hablamos de longitud de onda estamos hablando de frecuencias. Hay frecuencias que sí y hay otras que no, que es lo que habíamos dicho recién. Se denomina polarización de una onda a la posición relativa vertical u horizontal de su campo electromagnético. Depende de cómo está orientado su campo, es si va a ser vertical u horizontal el tipo de polarización. Acá tenemos unos tipos de polarizaciones de antenas, en definitiva, donde muestran el plano horizontal, el plano vertical y demás, y que en realidad, si recordamos un poquitito, la onda electromagnética está formada por campos eléctricos y campos magnéticos, que poseen la misma variación porque es la misma frecuencia, pero que están cruzados entre sí, que están perpendiculares entre sí. La propagación radioeléctrica. La propagación de las ondas de radio por reflexión ionosférica en las bandas de HF está influida principalmente por el ciclo de manchas solares. ¿Qué es esto? Esto no es importante, es importantísimo. Por eso van a tener en cuenta un montón de cuestiones una vez que ingresen a este apasionante mundo, como por ejemplo la radiación solar, el índice máximo de radiación solar. Van a tener en cuenta un montón de cuestiones. El tema es, en definitiva, que el Sol tiene una temperatura muy elevada en su superficie y hay puntos donde tienen menos cantidad de temperatura. Esos puntos donde tienen menos cantidad de temperatura, no es que porque tenga menos cantidad de temperatura puedo entrar por ese lugar, ¿no? Les puedo asegurar que son de miles de grados igual. Esas manchas solares son las que generan en ese punto una gran irradiación que llega hacia la Tierra, le da de lleno a la ionosfera y la ioniza. Si no fuese por la ionosfera, esas radiaciones nos perjudicarían muchísimo, ya no existiríamos en la Tierra. El periodo que se producen los ciclos solares es de 11 años, que
es el famoso ciclo de llave. En realidad es más o menos 10,7 años, esto se publica todo el tiempo, cuando ahora por ejemplo estamos en el año 2020 y la propagación no es la más propicia de todo, a pesar de que bueno, está levantándose un poquitito para estas épocas, pero en definitiva depende exclusivamente de los ciclos solares que se repiten cada 11 años. Siempre se publican los ciclos anteriores, que más o menos respetan esos 11 años y que tienen picos más o menos importantes. Vamos a ver, por ejemplo, acá en 1960 el pico acá fue muy grande. Acá vamos a ver un pico en 1980 que fue muy grande y muy lindo, ¿sí? Y después en el 2000 ya otro pico más o menos bueno, y en el 2020 por acá cerca estamos teniendo muy poca cantidad de actividad solar. Dependemos mucho de esa cantidad de actividad solar porque es la que nos propicia las comunicaciones. Algunos de ustedes recordarán un film llamado 2012 ambientado en esta predicción de que el mundo se iba a acabar o lo que sea, porque justamente se esperaba para esa época una hermosa cantidad de erupciones solares, de ciclo de manchas solares, y no se produjo, así que lamentablemente nos quedamos con una propagación mediocre en esa época. Pero bueno, esos son los ciclos de manchas solares y que son propicios para la comunicación. Pero así como ionizan mucho también a la ionosfera y propician mucho las comunicaciones, por ejemplo en HF, embroman las comunicaciones en muy alta frecuencia. Algunos que tienen servicios de transmisión satelital van a notar que cada tanto la empresa les dice discúlpenos, pero no es culpa nuestra, es culpa del sol, ¿vio? Uno a veces desconfía, pero bueno, en realidad es cierto, el sol cuando ioniza demasiado la ionosfera, valga la redundancia, esa onda de radio que se emite desde tierra para que sea rebotado, para que rebote a través de un satélite, bueno, se encuentra con muchos obstáculos debido a una densidad muy grande de ionización que se provoca en la ionosfera debido justamente a estos ciclos de manchas solares. La densidad, composición y altura de las capas ionosféricas cambia con el ciclo solar, la época del año, la hora y la latitud del lugar. Todo esto es importantísimo, no es lo mismo la propagación en invierno que en verano, no es lo mismo si estamos entrando a un máximo solar y se están cumpliendo esos 11 años, está cambiando continuamente. Volvemos a aclarar, más allá de lo que ya le habrán aclarado los instructores de práctica operativa, comunicarse no es prender el equipo de radio y decir, bueno, hoy habló con Alemania. No, eso depende de la propagación radioeléctrica. Y la propagación radioeléctrica de qué depende mayoritariamente de las condiciones de ionización de la ionosfera, y eso depende del sol. La banda de 80 metros, por ejemplo, esto es un dato a tener en cuenta, ofrece razonables posibilidades de comunicarse con la Antártida en invierno y a la medianoche. Es también, lógicamente, dependiendo de las condiciones de entorno, cantidad de manchas solares, si estamos, bueno, justamente en invierno, sí, es donde se favorece un poco más las comunicaciones en la banda de los 80 metros de longitud de onda. Las señales emitidas en la banda de 80 metros se absorben en la capa ionosférica D durante el mediodía. Y acá nos detenemos un cachito, no quiero hacer un estudio extenso de lo que es la ionosfera, pero básicamente la ionosfera tiene muchas capas, no es una sola. La ionosfera tiene varias capas, y hay una de esas capas, que todas las capas están denominadas con letras, que es la capa ionosférica D, influye directamente sobre la banda de 80 metros. Esta capa ionosférica D es la que produce la absorción de las señales en la banda de 80 metros durante el mediodía. Usualmente las señales de VHF viajan en línea recta, y de VHF estamos hablando de una frecuencia que va desde los 30 MHz, a partir de los 30 MHz se considera que ya es VHF, y de ahí en más, todas las frecuencias de ahí para arriba se propagan en línea recta, se propagan como si fuese la luz, y estas atraviesan la ionosfera, que es lo que estábamos diciendo hace un rato. Entonces es importante tener en cuenta justamente los sunspots, acá dice, que son las manchas solares, el número de manchas solares que se produce en cada uno de los ciclos de 11 años, de este ciclo de llave. Vamos a entrar a otro tema que es importantísimo. Lamentablemente esto es solamente un resumen. Les insto a aquel que le interese se ponga mucho más a tono con esto, porque realmente es apasionante, al igual que antenas y demás, y esto es lo que más apasiona a un radioaficionado.
Vamos a ver otro punto que no es menos importante, que son las unidades S. ¿Qué son las unidades S? El emitter, o sea, un medidor de unidades S, ocupa un lugar relevante en un equipo de radio y mide la intensidad de la señal que se está recibiendo. Vamos a ver en el equipo de radio básicamente que en el relojito que tiene a un costado, ya sea en digital o en forma analógica donde tienen aguja, vamos a ver que hay un indicador que dice señal o unidades S. Van a ver que tiene marcas hasta el 9 y después del 9 tiene una línea roja y a partir de ahí va cada 10 unidades. Entonces tenemos S3, S5, S7, S9, S10, S30, S60. ¿Y estos qué son? ¿Qué es 60? ¿Qué es 3? ¿Qué es 7? ¿Qué es 9? ¿Qué es todo eso? En convención, la International Amateur Radio Union, la IARU, en 1981 emitió una recomendación que define que el S9, este punto donde la agujita marca por acá, debe corresponder a una intensidad de menos 73 dBm. Esto no es necesario que lo memoricen ni nada por el estilo, sino simplemente para que lo tengan en cuenta y aquel que lo quiera escudriñar un poquitito más me dice, ah bueno, está bien, ese 9 que es una unidad de medida de los decibeles. Y en este caso en dBm. En este caso son menos 73 dBm. Para la IARU se considera que es un S9. O sea que cuando la agujita está acá, es porque estamos midiendo menos 73 dBm de una señal. Ojo, porque tenga el signo menos no quiere decir que sea poca, es bastante y es mucha. 0 dBm significa una potencia de 1 milivatio o la milésima parte de un vatio. Si recordamos un poquito cuando charlamos de decibeles, habíamos hablado que en realidad una unidad de medida de una relación entre dos cosas. Y esto se relaciona con ¿qué? Con la cantidad de señal con la que estoy recibiendo referido a 1 miliwatt. Entonces eso es el dBm. Un dato anecdótico para tenerlo en cuenta. El S9, que son menos 73 dBm, equivale a un voltaje de 50,3 microvoltios sobre una resistencia de 50 ohms. Esto es algo un poco más técnico, pero es como para que tengan en cuenta que estos menos 73 dBm, se pueden medir en un laboratorio. ¿Y por qué en una resistencia de 50 ohms? Porque las impedancias de nuestros equipos normalizados están en 50 ohms. El S9 equivale a menos 73 dBm en las frecuencias de HF. Para VHF y UHF, la misma IARU define que S9 es menos 93 dBm. Es distinto la cantidad de señal, cómo se mide en la porción de HF. ¿Cuáles son las frecuencias de HF? Todas las que están por debajo de 30 MHz. Las que están por encima de 30 MHz son consideradas ya de VHF, UHF, microondas y demás. Y ahí ya la IARU define que el S9 es menos 93 dBm. Cambia la cantidad de dBm por unidad. Y equivale a solo 5 microvolt sobre 50 ohms. Que, vuelvo a repetir, es la carga que se utiliza en un transmisor. Es la impedancia de carga de salida de un transmisor. Una unidad S, y esto sí es importante, es un cambio de 6 decibeles en la potencia de la señal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo, por ejemplo, si estaba saliendo con un S3, una estación la estoy recibiendo y el agujito pica acá en S3 de golpe cambia a S4, entonces quiere decir que de acá a acá subió 6 decibeles. ¿Sí? Si cambió de 3 a 5, subió 12 decibeles. Entonces cada unidad S son 6 decibeles. Pero como no se colocan los decibeles en una escala, se normalizaron las unidades S. Una buena señal en la banda de 80 metros, por ejemplo, es un S9 más 20. ¿No? Entonces un S9 más 20 es cuando la aguja llega acá, ¿sí? Y acá tenemos el 10 y acá tenemos el 30, por lo tanto acá tenemos el 20. Entonces la aguja quiere decir que cuando mi corresponsal modula, da todo este recorrido y llega hasta acá. ¿Sí? Entonces no puedo decir más 20. ¿Qué es lo que digo? S9 más 20. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que son 9 unidades S más 20 unidades S. O sea, acá hay 10 unidades S, 10 unidades S, 10 unidades S.
Esto es para que sepan de dónde vienen esta cuestión de las unidades S. Después, con la práctica uno lo va agarrando un cacho más mejor. No se debe confundir con el código RST. El código RST es otra cosa. Las unidades S lo da un instrumento. El código RST es totalmente subjetivo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la agujita acá. El tipo me está llegando así. ¿Eso qué significa? Si yo le quisiera dar cómo está llegando en unidades S. Porque yo al corresponsal yo le puedo dar en 2 unidades. Le puedo dar el RST, que depende de cómo a mí me parece que lo estoy escuchando, es totalmente subjetivo, o le puedo dar en función de mi agujita, de mi medidor. Entonces ahí que le estoy diciendo, colega, usted está llegando con un S3. Si la aguja va hasta el 7, entonces le digo, colega, usted está llegando con un S7. Si va al 9, colega, usted está llegando con un S9. Y si va por acá, colega, usted está llegando con un S9 más 20. Esta es la forma correcta de dar las señales en función de las unidades S. No tiene nada que ver con las RST. Y ahora sí, vamos a ver el código RST, que es fundamental. R de Readability, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto en telegrafía. Calidad de recepción, tiene hasta 5 posibilidades. S, intensidad de señal, tiene hasta 9 posibilidades. T es tonalidad, que, vuelta a lo mismo, solamente se usa para telegrafía, tiene 9 posibilidades. O sea que si la persona me está hablando, o sea, está saliendo en fone, no está saliendo en telegrafía, solamente vamos a usar RS y T no lo vamos a usar. Acá tenemos la escala, como ya más o menos lo habíamos visto, pero lo vemos de vuelta. Entonces yo voy a usar solamente R y S. El T no lo voy a usar porque es solamente para telegrafía. Entonces si la persona está llegando muy fuerte, me dice, estoy llegando, ¿cómo estoy llegando, colega? Entonces yo le paso el cambio, me pasa el cambio a mí, perdón. Entonces yo le digo, usted ya está llegando 5.9. ¿Eso qué quiere decir? Que la señal de él es perfectamente legible, o sea que se entiende todo. Y que la señal es extremadamente fuerte. No quiere decir que tiene un S9. Quiere decir que la señal es muy fuerte. Listo. De golpe hay QSB. O sea, hay variaciones de propagación. De golpe lo voy perdiendo. Y puedo llegar a darle un 3.5. O sea, legible con dificultad. Con una señal fuerte, regularmente buena. Pero la legibilidad puede no ser buena debido a interferencias que pueda haber en la banda en ese momento. Hay mucho bajo la alfombra, digamos, de nosotros los radioaficionados con respecto a esto, y muchos indican, inclusive hay muchos textos que hablan de que el código S es el instrumento, pero fíjense que si S es muy fuerte, no llega más que 9, y si el otro me está llegando más 20, ¿cómo hago? Muchos dicen 5, 9 más 20. Se ha terminado de aceptar, pero en realidad no sería lo correcto. Pero se terminó aceptando esta forma de dar las señales debido a que cuando se creó el código RST no había buena precisión en los instrumentos de medición y por eso es que se lo creó justamente. Entonces, bueno, depende de cada uno cómo lo use, pero en realidad es así. Las unidades S no pueden ser más de 9, la unidad R no puede ser más de 5 si yo estoy trabajando en fone. Y si estoy trabajando en telegrafía, agrego las unidades T, que es el tono, para ver qué tan lindo, qué tan agradable está saliendo ese sonido de telegrafía. Bueno, al final llegamos al final de este curso de técnica, propagación y antenas, dictado por el Radio Club Trelew, Lima Uniform 1 Whisky Papa. Espero que este curso les haya servido, pero sobre todo hay un tema fundamental. No sé si todo el mundo como radioaficionado después se va a dedicar a hacer algo con la parte técnica, y hay a muchos radioaficionados que les gusta hacer antenas, a otros que les gusta hacer un QRP para después salir en telegrafía. Hay unos que quieren hacer su propio transmatch, hay otros que se van a por ahí sentir motivados para poder hacer algún desarrollo técnico, y bueno, pueden arrancar despacito.
como está aquel radioaficionado que simplemente le va a gustar sentarse frente al equipo, prender el equipo y hacer comunicados, hacer QSO. Así que bueno, eso está en cada uno. Ninguno es más o menos radioaficionado por no hacer la parte técnica. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, unas nociones básicas tenemos que tener acerca de esto. Muchas gracias por habernos acompañado de parte de la Lima Uniform 1 Whisky Papa Radio Club Trelew. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este trayecto. Muchas gracias, 7-3 a todos y éxitos en sus próximos exámenes.